Imagínate esto, un narcotraficante tan poderoso, tan temido y tan rico, que cuando finalmente fue arrestado, eligió su propia prisión. No es una teoría conspirativa, no es una historia inventada para una serie de televisión. Ocurrió de verdad, y el nombre de esa prisión era La Catedral. Fue construida especialmente para Pablo Escobar en lo alto de una montaña en Envigado, con una vista privilegiada hacia Medellín. Pero lo más increíble de todo es que no parecía una cárcel. Parecía un hotel de lujo controlado por el criminal más buscado del planeta. Y lo que ocurrió dentro de esas paredes terminaría provocando una de las persecuciones más intensas en la historia del narcotráfico. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Colombia vivía uno de los periodos más violentos de su historia. Las bombas explotaban en las ciudades, los políticos eran asesinados, los jueces recibían amenazas constantes y el miedo se había convertido en parte de la vida diaria. Gran parte de esa violencia estaba relacionada con el Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. Su organización movía toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, generando una fortuna gigantesca que lo convirtió en uno de los criminales más ricos de todos los tiempos. Pero había un problema que lo aterraba más que cualquier guerra contra el Estado: la extradición a Estados Unidos. Para Escobar, ser enviado a una prisión norteamericana significaba perder absolutamente todo: su poder, su influencia y su capacidad de controlar lo que ocurría a su alrededor. Por eso creó una estrategia que parecía imposible. Decidió negociar con el gobierno colombiano. En 1991, el país estaba desesperado por detener la ola de violencia. Las autoridades buscaban cualquier forma de reducir los ataques y las bombas que sacudían las ciudades. Fue entonces cuando surgió un acuerdo extremadamente polémico. Pablo Escobar se entregaría voluntariamente, pero con una condición muy particular. No sería enviado a una prisión normal. Cumpliría su condena en un lugar especial construido específicamente para él. Ese lugar sería conocido como La Catedral. La prisión fue levantada en lo alto de una colina en Envigado. La ubicación no era casual. Desde ese punto se podía observar gran parte del Valle de Medellín, lo que permitía detectar cualquier movimiento extraño a kilómetros de distancia. Pero lo verdaderamente escandaloso no era la ubicación, era lo que había dentro. La catedral contaba con comodidades que parecían sacadas de un club privado. Había un campo de fútbol donde Escobar jugaba partidos con sus amigos y socios. También tenía un bar completamente equipado, una sala de billar, habitaciones amplias, zonas de descanso y hasta espacios para reuniones. Algunas versiones incluso hablan de fiestas privadas que se realizaban dentro del complejo. En lugar de vivir como un prisionero, Escobar seguía disfrutando de una vida llena de lujos. Pero eso no era lo más grave. La seguridad del lugar estaba, en gran parte, bajo el control de hombres leales al propio Escobar. Los guardias oficiales del gobierno tenían acceso limitado y en muchas ocasiones no podían entrar sin autorización. En la práctica, aquello no era una prisión, era una fortaleza. Desde ese lugar, Pablo Escobar continuaba manejando su imperio criminal. Aliados y miembros del cartel llegaban para reunirse con él. Se tomaban decisiones sobre negocios ilegales, rutas de narcotráfico y movimientos de dinero. Mientras tanto, el gobierno colombiano intentaba convencer al mundo de que el narcotraficante más peligroso del país estaba bajo control. Pero la realidad era muy diferente. Escobar seguía mandando. Todo parecía funcionar perfectamente para él. Hasta que ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Dentro de la catedral, Escobar comenzó a sospechar que dos de sus socios más importantes lo estaban engañando. Creía que estaban ocultando dinero del cartel y planeando traicionarlo.
Sus nombres eran Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Ambos eran figuras poderosas dentro de la organización. Escobar ordenó que fueran llevados a la prisión para hablar, pero esa reunión no terminó como una simple conversación. Según las investigaciones posteriores, los dos hombres fueron interrogados, torturados y asesinados dentro de la catedral. El hecho fue extremadamente grave. Un hombre que oficialmente estaba preso había utilizado su prisión para ejecutar a sus propios socios. Cuando las autoridades colombianas se enteraron de lo ocurrido, el escándalo fue enorme. La presión política aumentó rápidamente y el gobierno comprendió que la situación se había salido completamente de control. Entonces, tomaron una decisión. Pablo Escobar debía ser trasladado inmediatamente a una prisión militar real, sin privilegios, sin lujos, sin control. Pero Escobar tenía una enorme ventaja. Dentro de la catedral, él recibía información constantemente. Tenía contactos, aliados y personas que le avisaban de cualquier movimiento del gobierno. Así fue como descubrió el plan para trasladarlo. Y sabía perfectamente lo que eso significaba. Si salía de la catedral, perdería su poder. Así que tomó otra decisión: escapar. En julio de 1992, tropas del ejército colombiano subieron la montaña para realizar el traslado. Pero cuando llegaron al complejo, algo no estaba bien. Escobar ya había desaparecido. Aprovechando la niebla, la oscuridad y el terreno montañoso, logró escapar por la parte trasera del lugar junto a algunos de sus hombres. Era una situación casi absurda. El narcotraficante más famoso del planeta había escapado de la prisión que él mismo había diseñado. El escándalo fue gigantesco. El gobierno colombiano quedó en una posición extremadamente incómoda frente al mundo. La prensa internacional no podía creer lo que había ocurrido. Y fue entonces cuando comenzó una de las mayores cacerías humanas de la historia. Después de la fuga, las autoridades colombianas crearon un grupo especial dedicado exclusivamente a encontrar a Escobar. Estados Unidos también participó ofreciendo tecnología, inteligencia y apoyo estratégico. Mientras tanto, un grupo clandestino conocido como los Pepes comenzó a atacar a cualquiera que tuviera relación con el narcotraficante. La presión aumentaba cada día. Durante más de un año, Escobar se mantuvo escondido. Cambiaba constantemente de casa, evitaba permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar y se comunicaba con extrema precaución. Pero su imperio ya no era el mismo. Muchos de sus aliados habían muerto o habían sido capturados. Sus propiedades estaban siendo destruidas. Su red de contactos se reducía cada vez más. El hombre que una vez había dominado el narcotráfico mundial estaba cada vez más aislado, hasta que finalmente llegó el día que marcaría el final de su historia. El 2 de diciembre de 1993, las autoridades localizaron su escondite en Medellín. Después de una persecución, Pablo Escobar murió durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Así terminó la vida del hombre que había construido una prisión de lujo para sí mismo. Hoy, el lugar donde estaba la catedral sigue existiendo en las montañas de Envigado, pero ya no funciona como prisión. Con el paso de los años, el sitio fue transformado en un espacio religioso administrado por una comunidad monástica, donde antes hubo narcotraficantes, fiestas y reuniones criminales. Ahora hay silencio, oración y visitantes curiosos que llegan para conocer uno de los escenarios más extraños de la historia del crimen organizado. Las ruinas de la catedral se han convertido en un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder cuando el dinero, el miedo y la corrupción se mezclan. Porque durante un tiempo, algo increíble ocurrió en Colombia. Un criminal logró negociar su propia rendición. Construyó su propia cárcel y durante meses vivió allí bajo sus propias reglas, una historia que todavía hoy parece demasiado increíble para ser real.